Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, cuando nos esté viendo. Bienvenidos al podcast del periódico Victoria de Durango. Mi nombre es Felipe Correa y hoy nos honra con su visita la doctora María Antonieta Pulido, quien es tanatóloga, es especialista en el ramo, pionera en Durango también de la tanatología. Es una persona que ha estado preparada no solamente dentro del país, sino también fuera del país. Es experta en el tema de tanatología y con ella vamos a platicar sobre qué es la tanatología, para qué nos sirve y cómo podemos convivir con ella diariamente. Sin mayor preámbulo, doctora, un honor que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias, qué alegría poder estar aquí en este hermoso programa. Y bueno, no, ya me siento en casa, ya todavía no empiezo, ya que sé que estoy pidiendo que me vuelvan a invitar. Bueno, soy su amiga María Antonieta Pulido. Para todas las personas que me conocen, soy su amiga Tony Pulido, la Ujú. doctora Tony Pulido. Generalmente menciono que soy Tony, pero le agregué ya que soy doctora porque lo soy, pero más que nada por respeto a las personas que acuden conmigo a la consulta, de que se den cuenta de que es una persona preparada la que los está atendiendo. Atendiendo. Claro. Así es, pues eso ya con 26 años de trayectoria. Doctora, empezando el podcast, ¿qué es la tanatología y para qué nos sirve? Bueno, la tanatología, por sus raíces, es thanatos, muerte, logos, tratado, tratado o estudio de la muerte. Y la función principal de la tanatología se dice que es curar al hombre de los dolores más grandes que existen, la muerte y la desesperanza, que es algo de lo que estamos viviendo mucho en la actualidad. Ujú. Por eso tantos suicidios, tantas serie de situaciones que no encontramos un sentido a la vida y terminamos aburriéndonos de vivir. Encontramos ese sentido. En este caso, ¿la tanatología nos puede ayudar? ¿O cómo nos ayuda la tanatología? Una de las formas, bueno, en primer lugar, a ubicar cuál es el problema, cuál es la situación que se está viviendo. Hay conductas específicas. Mi madre falleció hace como unos 9 años aproximadamente y comparto, yo he ido dos veces a la tumba de mi mamá, aproximadamente dos. Eh, Quizá un poco más porque en la misma tumba está mi hermano. Ujú. Y bueno, más o menos esas es decir, muy pocas. Y le mandó a veces celebrar su misa y demás. Y mis hermanas, ellas acostumbran mucho ir. Y se ve mal del punto de vista de ellas que yo no vaya, porque menciona que, bueno, pues quizá no me interesa, no me Ujú. duele lo que a ella les duele. O sea, pues parece que a ti no te importa, o sea, no vienes. Y la verdad que no es que no me importe. Yo le he buscado a encontrarle sentido a la vida, que eso es algo sumamente importante. Hay un libro por ahí que se llama El hombre en busca del sentido, Mm. que se ve desde que lo escribió el doctor Víctor Frank mientras estaba en los campos de concentración. Para encontrarle sentido a la vida, él se convierte en el padre de la logoterapia. Y bueno, yo he encontrado el sentido a la vida, lo que viví con mi mamá. Ella tuvo una fractura de cadera y había que estar mucho tiempo con ella. Yo como me gusta escribir y me gusta investigar mis visitas, los días que me tocaba guardia, cuidar a mi mamá, independientemente de las visitas cotidianas, yo le preguntaba a mi mamá cómo había sido su vida. Conocí de ella
hasta cómo habían sido sus relaciones con los novios. Ujú. Me platicó algo que me encantó. Creo que es un ejemplo de lo que es el amor de hermanas. Mi madre dice que ella fue en alguna ocasión a una fiesta y conoció a un chico que le gustó mucho, se gustaron. Y en algún momento, pues ya, se dejaron de ver, pero él conoce a otra de mis tías, Ah, o sea, una hermana a una hermana de su mamá. de mi Ajá. mamá, y empieza a cortejarla. A mi tía le gustó mucho esa persona, fue al contrario. Ujú. O sea, al galán le gustó mi madre y a mi tía le gustó el galán. Y bueno, pues convivieron, mi mamá no iba mucho a fiestas y mi tía sí era más fiestera. Total que ellas se empezaron ahí como a querer ser novios y van a la fiesta las dos y resulta que era el mismo galán. Y las dos se platicaban del mismo guapo y Ujú. resulta de que no sabían que era o Era el sea, ellos no mismo. sabían que era el mismo, ellos se platicaban de su respectivo guapo, pero era el mismo. Y cuando se dieron cuenta que era el mismo, ellas como hermanas hicieron un pacto que ninguna lo aceptaría, que ninguna lo aceptaría. Y mi madre estaba enamorada de ese señor. Mi madre estaba enamorada. Y me lo platica mi mamá, me lo platicó mi tía. Para mí hubiera sido como mi segunda mamá. Si mi madre no hubiera estado, hubiera sido mi tía. O sea, son personas muy amadas. Y eso es algo que le contó ella. Sí, o sea, aprendí mucho de ella, conviví mucho con ella y era un tiempo de calidad, era de reírnos. Yo era su cómplice porque les ponían una dieta especial Ujú. y yo llegaba y en la bolsa le llevaba escondidas alimentos que le tenían Unas prohibidos. galletitas, Sí, unos dulcecitos. sí, y le gustaban mucho los camarones y no debía de comer camarones. Mm, Y yo le llevaba en la bolsa sus su camaroncitos. cóctel, su Su cóctel. coctelito. Sí, y fue una relación muy bonita entre mi madre y yo. Tengo pendiente todavía, estoy escribiendo algo para ella, en honor a su vida, en honor a todo lo que ella hizo. Fue una mujer muy adelantada a su tiempo. Y bueno, ¿Por qué me lo... ¿En qué sentido adelantada? Explíquenos, por favor. Mi madre era una mujer que no tuvo una preparación académica Ujú. y ella acompañó a traer al mundo 104 niños O sea, como ella partera, como partera. como partera. Aquí en Durán. Fue en un pueblo, ¿En cuál pueblo? ¿Se acuerda? en San Miguel de Cruces. San Miguel de Cruces. Sí, de tal manera de que mi mamá era una persona muy querida, muy inteligente. Ella era como una doctora en sabía de curar con hierbas, con Claro, sí. muchas, sí, o sea, ella sabía hacer muchas Pero aparte cuestiones. ahorita pensar en un parto así es, en la ciudad, porque obviamente en zonas rurales todavía se utiliza, pues es un reto, es algo casi inconcebible, pero 104, 104 niños. 104 seres humanos que ayudó a que nacieran es una gran cantidad. Es una gran cantidad. Yo en mi vida comparto esto no lo comparto no lo he comentado nunca así a público. Y lo voy a comentar ahora. Yo trabajé como enfermera en el Seguro Social. Ujú. Y también me tocó estar en los pueblos en los que llamaban puestos de enfermería. Allá no había médico, solamente había eh, Enfermeros. enfermera. Pues era muy jovencita, flaquita, hace como 50 años, digo, hace como 50 kilos, este, y yo podía atender los partos con una veladora, con una lámpara. Así, había quien sabe, los médicos, el personal de salud sabe lo que es ruptura de membranas. Yo hacía ruptura de membranas para que los partos se presentaran, nacieran los bebés. Yo sé hacer todo eso, suturas, todo eso lo sé hacer.
Pero bueno, no, comparada con mi madre, pues no. Con todo lo que ella hizo, no. Pero esto es algo que yo pude hacer y Y que tuvo la oportunidad tuve de la hacer. oportunidad. O sea, la Fíjese, vida le brindó la oportunidad así de ese es. conocimiento. Así es. Yo digo que soy la niña consentida de Dios, porque he tenido la oportunidad de hacer tantas cosas que de verdad no puedo ser más que agradecida. Y al tener yo esta convivencia con mi mamá, yo me quedo en paz, no hay sentimientos de culpa, no siento esa frase de si yo hubiera, que cómo lastima, y quien la expresa en la consulta lo vemos, quien expresa es que si yo hubiera, me está hablando de culpa, inmediatamente me está hablando de culpa. Y es lo que yo pude con mi mamá decir, no me quedó pendiente nada. No me quedó pendiente nada. Nos reímos, fuimos cómplices en muchas situaciones y iba y me la llevaba y nos íbamos al parque, nos íbamos a comer a las escarchadas. O sea, nos hicimos muy cómplices en la situación en su trayecto de vida y tuve un duelo que sí fue muy difícil para mí inicialmente porque estaba muy apegada a ella. ¿Usted ya tenía bases de tanatología cuando ella falleció? Sí, ya. ¿Ya? Ya tenía, sí, pues tenía como 20 años ya Ujú. sí, ya Pero pude. es distinto vivirlo a también enseñarlo, ¿no? Sí es distinto, sin embargo, sí es distinto, de hecho se nos recomienda que a la familia, ¿no? Ujú. Con la familia no podemos trabajar. Sin embargo, lo que yo consideré que era conveniente para mi mamá, y busqué en su entorno con la familia, quien tuviera algún pendiente con ella, que se lo fuera, que se lo dijera y también conocer cuáles eran las preocupaciones de mi mamá para, a veces estaba tan mal que pensábamos que moriría y no, ella seguía. O sea, mi mamá tiene algún pendiente y pude Ajá. hablar con ella, pude mencionarle que ella se podía quedar en paz, que no había problema, que los que estábamos aquí íbamos a salir adelante. Solo si era su decisión irse, solo si era su decisión, ella se podía ir y los que íbamos a estar aquí íbamos a estar bien. ¿Cómo enfrentar un fallecimiento por ejemplo, para un adolescente? ¿Cómo puede un adolescente enfrentar, o un joven, un menor, cómo puede enfrentar un fallecimiento? ¿Cómo los preparamos? ¿Cómo se preparan? Bueno, hablar de un adolescente es hablar de una etapa muy crítica, que dice adolece de todo, ¿verdad? Ujú. De ahí la palabra adolescente. Cuando alguien fallece, lo primero que vamos a ver es la cercanía que había con esa persona, si era familiar, eh, cómo fue la muerte, si fue por una enfermedad crónico-degenerativa o fue una muerte no esperada, si su cuerpo fue expuesto, si fue un homicidio, si fue un accidente, si lo encontraron luego, si pasó tiempo, en qué condiciones lo encontraron a esa persona. Y pues dependiendo de eso, ya nosotros vemos también el de la frase si yo hubiera. Cuando empezamos a ver de si yo hubiera, es que si yo hubiera ido con mi abuelito esa tarde y mi abuelito no hubiera estado solo, no hubiera tenido que salir al campo, no hubiera tenido ese accidente. Y yo le comento, es que sabía, usted sabía que eso iba a pasar. Y me dice, no, pues que no sabía. Bueno, si usted hubiera ido y le hubiera pasado algo por levantarse, abrirle la puerta a usted, a su abuelito, ahorita estaría lamentando el que usted hubiera ido a tocarle la puerta a su abuelito. O sea, la culpa es irracional.
Y cuando nos sentimos culpables, ¿qué es lo que más nos hace que el duelo sea un duelo patológico o un duelo normal? ¿Cuánto dura un duelo normal? Un duelo normal dura aproximadamente un año. Un duelo patológico puede durar toda la vida. Toda la vida. Sí. Por eso es tan importante que las personas acudan a atenderse el tema de las emociones. Esto es urgente. Muchas de las enfermedades que ahorita estamos viendo son derivados de un problema de emocional, por ejemplo, la diabetes. Eso es por problemas emocionales, mucho dolor, mucha tristeza. Eh, Hay una enfermedad que ha salido en los últimos tiempos que se llama fibromialgia. Sí. Y esa fibromialgia hace que duela todo y no haya una aparente justificación. Así que el reumatólogo, que es el especialista que atienda, pues él busca dar la mejor información que puede, pero dice, bájele a su estrés. Mm. Lo primero que hay que hacer es bájele a su estrés. Y es como puede tener una mejoría, porque en el fondo puede haber un abuso, un tocamiento, puede haber la pérdida temprana de padre o madre, o esos dos, o un abuso, un tocamiento, son situaciones que hacen mucho daño a nuestros adolescentes. Son de los que muy común son de los que intentan suicidarse o también son de los que se refugian en las drogas, Ujú. en algún tipo de adicción. Y viene a mí esta pregunta que creo que es muy evidente y es, hay una cultura del silencio también. Y le existe en los suicidios, y le existe en la muerte, y existe en los abusos también. Y es una cultura, no puedo llamarla mexicana y no puedo llamarla latinoamericana. Puede ser humana, por simple vergüenza, por Así llamarlo es. de... Pero cómo la tanatología nos ayuda a romper ese silencio, a estar alineados con algo que queremos decir, pero no sabemos cómo. Cuando una persona, por ejemplo, refiere que fue tocada, generalmente esas personas se sienten sucias, se sienten que ellas tuvieron la culpa, porque generalmente su agresor o su agresora, en su caso, que también hay agresoras, Claro, por supuesto. les dicen, no puedes decir nada, esto es tu culpa, tú eres una niña mala, tú te quedas callada. Y como los papás también tenemos, con mucha frecuencia tendemos a decirle a los hijos, no le digas esto, no le digas esto a tu papá, no le digas esto. Somos mucho de la cultura, como usted bien lo dice, del silencio. Se crece pensando que eso es malo y, y no explican, no comentan, no sacan ese dolor, esa vergüenza, esa tristeza, todo eso que le implica, que no solamente impacta su vida en la niñez, sino impacta su vida en la adulta. Ujú. Porque si esto se presenta, si estamos hablando de un tocamiento, en una niña o en un niño, ¿cuál es su referente de una relación íntima cuando crece y tiene una pareja? ¿Sí? Es delicado esto, sí hay que hablar del tema. Son personas que también las podemos detectar cuando hay enfermedades constantes de la garganta, Ujú. ¿sí? O desgaste de dientes. Y preguntar qué es lo que hizo, cómo ayudarle nosotros. Decirle que ellos no tuvieron la culpa, que la otra persona tuvo más poder y que esa niña no se podía defender. No se podía defender esa niña y hacemos una dinámica con la niña del pasado Ujú. y la niña del actual.
Ok. que la niña del pasado, que esa niña adulta hoy pueda abrazar y pueda proteger a esa niña del pasado, que lo que sucedió no lo pudo evitar, pero hoy esta persona, esta mujer empoderada, puede protegerla y no más, y no lo va a permitir. Y es a abrazar, y hay dinámicas. Inclusive yo en algún momento les recomiendo que se compren esa muñeca que tanto necesitaron. Ujú. Es un peluche que lo abracen y lo traigan aquí y se imaginen inclusive que son ellos mismos. Y lo abracen para que se puedan dar todos esos abrazos que se tenían pendientes, porque es algo que también sucede de que muchos papás no tienen la cultura de abrazar Ni de querer. ni de mostrar los Ujú. sentimientos. Y yo hace tiempo, entre lo que pude estudiar, estudié algo que se llama psicoterapia de abrazo de contención. Ujú. Está muy ligado a constelaciones familiares, pero esta parte de la psicoterapia de abrazo de contención puede sanar tanto, inclusive se puede simular un, el nacimiento de cómo fue, porque por ejemplo, algo que también afecta mucho es los niños que nacen por cesárea. No estaban preparados para nacer, no era su momento, y lo sacan y lo separan. Ujú. Cuando los bebés están en el vientre, algo que mucho los hace sentir cómodos y tranquilos y seguros es el escuchar el latido del corazón de mamá. Claro. Cuando los separan, los niños se sienten solos, los niños se sienten abandonados. O sea, no hay camitas pequeñas para niños, las camas son grandes, no hay recámaras pequeñas para niños, las recámaras son grandes. Entonces, nosotros eh, investigamos si nació por cesárea, si fue su papá a recibirla, si que aceptaron el sexo de esa niña o de ese niño, y hacemos una suma de todos esos elementos como para eh, saber cómo tratar, saber hacia dónde, qué es lo que le está doliendo, qué es lo que le está encubriendo. Y de acuerdo a eso vamos generando herramientas. Personas que son muy ansiosas, es que no duermo, es que tengo insomnio. Ujú. A ver, empezamos a buscar, es una de las Sí, enfermedades. no, de hecho yo tengo insomnio, pero bueno, Ah, bueno, ahorita eh, que terminemos le voy a sugerir algo que haga para que, de una vez, ¿puede hacerlo de una vez? ¿sí? Sí, claro. Bueno, esto es ya cuando se vaya a su habitación, Ujú. ponga una música que lo relaje. ¿Sabe que no tengo aparatos electrónicos en mi cuarto? Ya somos más, ya somos No más. tengo tele y no tengo radio. Es la cama y los burós. Y el guardarropa, vaya. No Sí, tengo esos elementos. perfecto. Me sumo, yo también soy de esas personas. El teléfono no se queda en mi Bueno, habitación. ese sí lo tengo. Yo ni el teléfono. Bueno, Pero si pero... es en el teléfono, puede poner música. Ah, ok. Música de relajación. Le voy a mandar música. Por ejemplo, puedo utilizar flauta de pan. Ujú. eh, hay otras músicas instrumentales que me gustan mucho. El cóndor pasa. Son músicas música que ayuda mucho a relajar. Y yo acostumbro, cuando termino, bueno, pues termino el día, me desmaquillo, me quedo en mi primera muerte, o sea, sin maquillaje. Este, ya me desmaquillo, me doy un masajito y ya cuando puedo poner algo de musiquita y me tomo un té. Es un té que usted lo puede encontrar en alguna tienda ahí, de bajo presupuesto y se llama té de 12 flores. Pero ese Ujú. se lo toma justo cuando ya se vaya a dormir porque el sueño le da, pero sí, rapidísimo. Y si no lo aprovecha, el efecto pasa. Pasa. Pero puede tomárselo, inclusive tomarse uno o tomarse hasta dos,
Y yo me duermo, le digo, como si no le debiera al fisco. Ujú. Me duermo profundamente, o sea, hasta en la misma postura, o sea, duermo muy, muy bien. ¿Qué pasa cuando no dormimos? Sí, ¿qué es lo que pasa? Andamos, ¿Por qué no dormimos? ¿Por qué estamos despiertos? ¿Por qué estamos tan despiertos en esto? O estamos más despiertos o dormimos menos. No sé cuál sea lo correcto. bueno, hay que revisar un poco cómo es la vida, cómo es mi vida, cuáles son mis pendientes, cuáles son mis proyectos que no he concretado, cuáles son alguna fricción, algún conflicto que tenga yo con alguna persona, si tengo situaciones económicas, todo ese tipo de situaciones y en qué pienso tanto, por qué me distraigo tanto, por qué repienso tanto, en qué es en lo que yo pienso. Ahí también buscamos qué es en lo que piensa. Dice, no puedo dormir. ¿En qué piensa cuando no puede dormir? Pues es que pienso que ya faltan tantos meses para que se termine el año y yo tenía un proyecto de ahorrar algo de dinero. Bueno, pues cuánto le falta y busque qué otra actividad puede hacer adicional. Dice, bueno, es que tengo un conflicto con mi papá, con mi mamá, con Con mi todo esto. hermana. Oiga, pues hable con ella, pero es que mi hermana está en Estados Unidos, Ujú. es que mi papá pues, no sé ni dónde está. Entonces ahí utilizamos una terapia que se llama terapia de escritura o terapia de narrativa. Ujú. Y ahí escriba todo lo que usted le quisiera decir a esa persona y ayuda a relajarse mucho las personas. A ver, se trata de emoción, de mover las emociones. Están acá adentro, yo las escribo, ya las moví del lugar, ya están afuera. Y ya busco. Si son de enojo, ya les menciono yo qué pueden hacer con ellos. Por ejemplo, le puedo mencionar que la leemos en la próxima cita o le puedo decir que ese es cuando termine de escribir, el día siguiente lo haga trocitos y lo ponga en la taza del baño y le baje o lo queme Ujú. y que se imagine que es eso que está escribiendo, se imagine que ahí está la persona y que se lo está diciendo a ella, que se lo lea, inclusive por medio de una fotografía que lo puede colgar en la pared. Yo les recomiendo mucho el baño. Luego cuelgue esa fotografía de la persona con la que está molesta Ujú. y l- humedezca una toalla y golpee todo lo que le quiera golpear. Ujú. Porque si hay algo que le dolió mucho y la persona ya es una adulta mayor o ya no está, pues ese dolor sí sigue estando y no lo podemos apapachar. Pero Claro. tampoco vamos a ir a dañar a una persona que ya no está en las mejores condiciones O que ya no está. o que ya no está. Y la tanatología, el tratado de la muerte, Tratado, sí, sí. logos. Logos tratado o estudio de la muerte. ¿Por, Bus por qué inició usted? Qué interesante. Porque su inicio parece ser este como, como puesto a la medida. Sí, no hay otra profesión que yo hubiera elegido, no hay otra. Es Pero esto, era amo difícil, esto. ¿no? O sea, Era difícil, era muy difícil y más profesionalizarla como tal. Pues había diplomados, pero no había esa cómo hacer especialización. especialización. Y bueno, ¿por qué la empiezo? Hay dos situaciones aquí muy importantes. Una, eh, yo tenía una amiga, mi amiga Lulu, trabajábamos juntas en el mismo hospital De y nos, enfermera. enfermeras. ¿Cuántos años tendría más o menos? Más o menos debo de haber tenido como 17. Usted. Sí, Ok. las dos, Las dos. Muy las bien. dos. Usted y Sí, Lulú. eran, sí. Y todavía no pensé que me fuera a impactar, pero va, sí, lo siento y me sentí fuerte.
Yo de inicio pensaba que era nada más el tema del suicidio por lo que me gustaba, por las estadísticas que se habían incrementado. Pero empiezo a buscar y es por Lulu. Lulú nos platicábamos de los noviecillos, de las fiestas a las que íbamos, de las que nos quedábamos hasta de madrugada platicando. Y no teníamos, y el día siguiente llegábamos puntuales a trabajar. Bueno, fue tan cercana la relación, vivimos juntas. Y ya posteriormente, bueno, pues yo como toda mujer que comete errores, me caso. Ujú. Y mi amiga se fue a hacer una especialidad a La Paz, ¿sí? Y yo, no, yo me caso, esto de que es un error, no, no. Estuve muy enamorada en su momento Ujú. y tengo 2 hermosos hijos. Y un día, cuando mis hijos estaban pequeños, duramos un tiempo sin vernos, ella en La Paz y yo aquí. Y un día me habló y me dijo, tengo cáncer, voy a morir pronto. Fue un momento muy doloroso para mí, muy, muy doloroso para mí. Eh, el día siguiente, ese día ya no pude ir, el día siguiente temprano yo me fui a verla. eh, de aquella chica hermosa, era una muñeca de esas que están de las que tanto se promueven en los medios de comunicación, morena, con el cabello le daba hasta la rodilla, la parte de atrás, bueno, un cuerpazo. Y pues tenía muchos pretendientes y demás. Y el día que yo la voy a ver, me encuentro, era era un esqueleto, mi amiga. Era un esqueleto, mi amiga. Esa cabellera hermosa No. parecía que era como zacate, como, era una cosa horrible. Si lo tocaba el cabello, se desbarataba. Tenía ya mucho Pobre. tiempo en quimioterapia, ella ya sí estaba ya en etapa terminal. No, o sea, fue muy, muy doloroso, estuvimos mucho tiempo, o sea, hasta ese tiempo, yo creo que duró como 6 meses después de eso. Y pues yo la iba a visitar muy, muy seguido, convivíamos, si yo salía por alguna razón, yo le hablaba a ella para decirle que iba a salir, todos los días le hablaba, todos los días. Y fue muy difícil porque finalmente un día ella estaba hospitalizada y la fui a ver y yo andaba muy inquieta esos días, tenía esa Presentimiento. sensación, sí, de saber que ya era su último tiempo. Y fui a llevarle, había 2 cosas que a ella le gustaban mucho. No importa la salud en la que estuviera, a ella le gustaban mucho. Unos refrescos de color oscuro y las rosas. Sí, ¿no? Se pone una Coca-Cola o Una Pepsi, Coca-Cola, una Coca-Cola. y las rosas. Así es. Así que ese día fui y le llevé Su coquita. su coquita y le llevé una rosa. Y me ¿De qué fui color la rosa? roja. ¿Le gustaban las? Le gustaban las rosas rojas. La llevé y nos fuimos al pueblito a llevar a los niños al jardín, al parque, igual, a pasearse. Y cuando regresemos ya me entró la llamada para decirme que ella había fallecido. Así que me fui yo a la funeraria para estar ahí para cuando ella llegara. Para cuando ella llegara fue muy, 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 comento, muy doloroso. ¿Ese fue su primer gran golpe doloroso o su enfrentamiento con la muerte? Y ya había tenido la muerte de mi papá. Ah, ok. Sí, ya lo había tenido. Pero este fue de manera especial. Ahorita hablaba de la cercanía, porque éramos muy, muy cercanas. Y en el caso de Era mi como su papá, hermana. era como mi hermana. Sí, sí, le llamamos como las hermanas de otro vientre. Ujú. Y sí fue muy difícil.
Yo recuerdo que después de eso, bueno, pues estuve en todo el proceso hasta el sepelio y demás. Y posteriormente, bueno, pues hubo sus misas estuve acudiendo, pero bueno, yo era de las que antes muerta que sencilla, a mí me gustaba maquillarme siempre, de tal manera que yo empezaba a maquillarme y empezaba a estar corriendo las lágrimas y luego me secaba y luego volvía. Volvía. Sí, sí. Y finalmente yo llegaba a misa, al Sagrado Corazón, y llegaba ahí pues toda, pues llorando y todo eso. Yo era mucho, muy cerca de su familia. O sea, fue una situación muy difícil. Yo después entendí que era por eso el tema de los pacientes terminales, pues la atención con ellos, eso viene de ahí. Era de ahí. A mí ya no me gustó nada más. Yo solo quise esto, irme por la salud. Y duré mucho tiempo, años, que yo salía y levantaba el teléfono, aquellos teléfonos, y yo quería llamarle, o cuando yo regresaba quería llamarle. Y me acordaba que ya no estaba y lloraba. Decirle, ya llegué, ya me Sí, voy. sí, Y sí, ya no sé. sí. Y ya no se podía. Sí, y mis hijos, el más grande, para él será su tía. Sí, fue Lulú, y fue una parte muy, muy importante todavía hasta la fecha. No me imaginé que iba a sentir esa presión aquí en el pecho, bueno, muy genuina. No me imaginé. Pero viene algo viene bien importante que conozco al padre de la tanatología. Se abre un diplomado y ¿Aquí en aquí Durango? en Durango, ¿De qué año estaremos hablando? del 99, del 1999, más o menos, un poquito antes. Eh, y conozco al padre de la tanatología. Todo el tiempo que estuvimos estudiamos, el diplomado duró 2 años y fracción. Y ese tiempo, él llegaba los viernes de la Ciudad de México y todos los viernes él y yo comíamos juntos. Yo lo invitaba a comer y ya nos íbamos a donde es ahora materno infantil. Ujú. Y ya me quedaba El esa rato era con la él. rutina, esa era la rutina, él venía cada 15 días. Y cada 15 días. Y nos hicimos muy cercanos, de tal manera que él me cuenta mucho me contó mucho de su vida, me contó, y de sus proyectos, de lo que él hubiera querido hacer, como hacer una especialidad, como hacer una maestría aquí, en su tierra, ¿sí? Me comentó algo que es ¿Cuál es muy. su nombre? El doctor Luis Alfonso Reyes Subiría. Sí, él fue el pionero en México, y fue alumno de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ella fue la madre de la tanatología, pero en el mundo. Ujú. Ok. Sí, le digo, a mí me divide de la madre de la tanatología una generación, que es el doctor. Ujú. Sí, y la verdad que yo me enamoré de la tanatología. Me enamoré. Yo estoy investigando, siempre estoy investigando todo lo nuevo. Hoy, ¿cómo podemos detectar, aunque se escuche muy seco, cómo podemos detectar que alguien um, ya no quiere vivir? Empiezan a hablar en pasado. Cuando yo no esté, tú puedes dejar mi habitación a mi hermano. Eh, esa tonta escuela, ya no me siento cómoda en esa tonta escuela. Empiezan a regalar su cachucha, esa favorita, esa que tanto, tanto les gustaba, pues ya no la regalan. Y dan ¿Avisa? ¿Un mensajes, suicida avisa? avisa. ¿Qué es lo que? Yo creo que serán escasos, no sé cuántos,
porque todos con los que yo he trabajado, que son muchos, 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 avisaron, sus familiares avisaron. ¿Qué es lo que sucedió? No sabemos detectar factores de riesgo. Ok. Y empiezo, estoy cansada. Nuestros adultos mayores dicen, ya estoy cansada, ya quiero descansar. Las mujeres, los hombres refieren, es que soy un estorbo, ya no puedo trabajar, o sea, no encuentran su lugar. Nuestros adultos mayores, hombres. Los jóvenes los jovencitos, adolescentes, sexo indistinto, ellos empiezan a decir, eh, ustedes estarían mejor. Ustedes estarían mejor sin que yo fuera su hija. Yo sé que ustedes no me quieren, yo sé que quieren más a mi hermano, yo estoy muy cansada, no quiero ir a la escuela, me voy a cortar el cabello. Hacen cosas que nunca hacían. Yo ya me quiero morir, se me quiero morir, así literal. Y así rápidamente comento, porque yo sé que el tiempo no perdona, rápidamente comento, conocí a un chico que él tenía ya De suicidio. varios intentos de suicidio. Él había sido hijo de una persona que, o sea, nació cuando ella tenía como unos 14 años. Por lo tanto, ella después pues se fue a las fiestas y todo eso y él se quedaba con sus abuelitos. Y era un niño que tuvo carencia de su madre. Después de tantos intentos de suicidio, me lo llevaron a mí. El último fue una herida aquí en el brazo, pero lesionó el tendón, o sea, le quedaron los dedos que no los podía doblar. Sí, fue una lesión muy grande. El día que lo llevaron, lo llevó la mamá y la pareja y me le dijo, pues ahí le traigo a este muchacho ya, a ver qué le puede hacer porque yo ya estoy muy cansada. Y empiezo yo a preguntarle al joven y en este caso a él le entristecía mucho su nombre, no le gustaba su nombre. Ujú. Este muchachito se llama Julián. Y decía, Julián, es que, o sea, ¿qué es lo que yo le empecé a preguntar? De si le hacen bullying, si todo ese tipo de situaciones. Lo empiezo a investigar y pues me encuentro muchas situaciones, pero él se detuvo en el tema del bullying por el nombre. Es que dicen que soy un cobarde, dicen que soy un Julián. A las personas que muchas veces a las personas que les quieren decirles cobarde les dice eres un Julián, Claro. ¿sí? Y bueno, de ahí dije, bueno, me pongo a investigar lo que quiere decir el nombre de Julián. Y Julián quiere decir un, un árbol con muchas ramas donde uno se puede, con muchas raíces y ramas donde uno puede ir a refugiarse. Y lo estuve atendiendo un tiempo y le presenté un día el, la fotografía y con una reflexión muy bonita que hablaba de la solidaridad, de la empatía y de todo eso. Algún día la voy a encontrar por ahí. Y a partir de ahí él dice, yo pensaba que esto era muy malo, que ser Julián era muy malo, ¿no? Le digo, fíjese qué afortunado. Y eso le dio a él un motivo para vivir. Le dio un motivo y empezó a sentirse muy, muy ya tranquilo, ya sonreía, lo enmicó, lo puso en un cuadro, lo puso en un cuadro en su habitación. Y fue muy simbólico, eso fue muy simbólico para él. Claro. Y de ahí para acá empezó ya a tener retos, se metió a estudiar computación, se metió a estudiar inglés, Ujú. y ya él, un día me lo encontré en la calle, que no lo pude saludar porque yo iba conduciendo y él iba a pie y no pudimos, hice todo lo posible por detenerme para darle un abrazo. Yo soy mucho de abrazar y no se lo pude abrazar. Pero eso fue, ellos lo dicen. ¿Qué se le dice a un suicida para que no quiera suicidarse? Yo le pregunto, o sea, se le pregunta por qué.
No minimizo en ningún momento. Es preguntarle por qué y no minimizar lo que le está pasando. Ujú. No minimizar, decir, me está pasando esto. Ay, no, pues por esa muchachilla está muy fea. Mira, si le sobran, si las mujeres sobran. No, a mí esa chica ni me gustaba para ti. Además, da la casualidad que a él le Así es. interesa a esa niña. Y que hay que decirle que nos platique. Y hay que estar pendiente de él, porque los que están diciendo que se van a suicidar, lo están diciendo en serio. Y hay 3 puntos importantes que le A ver, pregunto. Eh, ¿Cuándo lo piensas hacer? porque lo planea. Sí, lo planean. ¿Cuándo lo piensas hacer? Ujú. ¿Con qué? ¿A qué hora? Si tiene esos 3 puntos, día, método y hora, estamos ante un semáforo rojo. Es urgente. Porque además, si nos menciona que el método que quiere utilizar está a su alcance, está en la cocina, por ejemplo, Ujú. o está en el botiquín, razón de más para que nosotros nos demos cuenta que esto es sumamente grave. Doctora, ¿y hay mm, reincidencias, supongo? Alguien que no Sí, lo logró y que en el, no puedo decir proceso, pero en el intento quedó mal de alguna de sus facultades motrices y lo vuelve a intentar. así es. Hay 3 momentos importantes ahí. Uno es la prevención, perdón, Adelante, sí, gracias. uno es la prevención. Cuando la persona nos dice que piensa, como dicen ahora, desvivirse, eh, pues hay que ponerle atención. Y hay que llevarlo con la persona, no con la vecina, no Y hay que andarlo verlos con platicando. lupa, ¿no? Hay que... Así es, así es. Ujú, Inclusive leer el lenguaje corporal. ujú. ¿Cómo van? El color, yo amo el negro. Un negro que vive por mi casa. Va, no el color. Ah, Este, una persona de color oscuro con una capucha, con los pies, arrastrando los pies, arrastrando. eh, nos está hablando de que algo muy mal está pasando. Pero hoy casi todo, bueno, no quiero generalizar, sería tonto y sería muy malo de mi parte, pero hoy muchos jóvenes, adoptan tanto la cultura de la muerte, y hablo en específico con un fenómeno que es real y que está pasando, y es los jóvenes que se enlistan para ser sicarios, para trabajar en el crimen organizado, para vender droga, que parece que les gusta estar en esa línea de fuego, doctora. Y yo sé que no es algo desconocido para usted, ni es algo cómodo, no daremos detalles ni nombres, No. pero hay gente a la que sí le gusta esa línea. ¿Cómo le podemos hacer? Porque hay muchos jóvenes que se nos van de Durango y se han desaparecido y luego lo encuentran allá que está trabajando para cierto cartel. ¿Cómo, qué opina usted? ¿Cómo lo considera? Bueno, es un intento de suicidio, déjeme decirle, es un Ok, intento de suicidio, se llama suicidio crónico. ok. No utilizo algún otro método para prescindir de la vida, pero sí hago lo necesario para hacerlo, Porque para yo sé que voy a quitarlo. morir. Yo sé que voy a morir. Por ejemplo, se llama suicidio crónico, cuando consumen mucho alcohol o muchas sustancias que hacen daño, eso se llama suicidio crónico. Está otro por ejemplo, los que aparecen, los que llevan, por ejemplo, lo que usted mencionaba, alguna mercancía, algún cargamento, eso se llaman, es un suicidio heroico. O sea, yo soy muy valiente, yo voy adelante aunque sepa que va a pasar.
¿Qué va a pasar? Los que se presentan, por ejemplo, los días de campo que andan nadando y que alguien se está Se ahogando y se avientan. meta, ese es un suicidio altruista. Ujú. O sea, hay muchos tipos de suicidio y Ok. no los tienen contemplados. Un alto porcentaje de estos no los tienen No, a contemplados. ver, es que todos vemos al suicidio en una misma bolsa. Así es, O sea, parece que todos son iguales, pero así en es. realidad no. Así es. Y mire, volviendo a este tema de los muchachitos que nos estamos encontrando, aparte de darle el nombre al tipo de suicidio, eh, creo que ahí los padres tenemos una gran responsabilidad. Nos hemos convertido en esos papás que dijimos que a mi hijo no le falte lo que a mí me faltó Ujú. y le facilitan las En cosas. efecto. Por lo tanto, ellos quieren que afuera, cuando salgan, si en la casa tienen todo sin que les cueste, cuando salen a la calle quieren que suceda de la misma manera. Y cuando no sucede, cuando saben que tienen que trabajar y que eso es cansado, tienden a tomar ese tipo de decisiones que no son asertivas y que su vida está en riesgo y que muchos la han perdido. Parecería que el Sí. crimen se aprovecha de esas circunstancias, ¿no? Sí, inclusive eh, es meternos mucho, lo voy a hablar un poquito nada más. Sí. Eh, en una parte frontal, hay en nuestra cabeza hay una parte que así se le llama, no hay una maduración y está alrededor de los 13, 14 años. Ujú. Entonces no pueden definir, no pueden dimensionar el riesgo en el que se encuentran y se van sin pensarlo. Por eso tienden a buscar ese tipo De jóvenes. de jóvenes en esa edad, porque no dimensionan el riesgo en el que están. Si pasan de ahí, bueno, hay algo más de madurez y le dan sentido a su vida. Sí, claro, ya ves que dicen que el lóbulo frontal se termina de Exacto, desarrollar hasta los 25 años. exacto. Pero Sí, aún así, el tema es muy amplio, pero, por ejemplo, hay también suicidios de personas de la tercera edad. sí, Hay suicidios no hablaré de una condición económica porque el suicidio no distingue, totalmente de acuerdo. no distingue ni un género ni una posición social. Entonces, ¿cómo, cómo prevenirlo en una pospandemia que parece haberlo olvidado? Porque parece que lo olvidamos. Eh, Fue un detonante muy grande porque el estar encerrados, se disparó mucho ahí pospandemia. Se, se, se disparó mucho, lo menciono, el no salir. ¿Cómo se castiga a una persona que cometió una infracción? Encerrarlo. Entonces, tener encerrado a personas en confinamiento, algo importante, o sea, no sonreímos y si sonreímos no nos vemos. Ujú. ¿Qué vemos? Un rostro cansado. Todas esas expresiones de cariño, de alegría, de todo eso, de los abrazos, eh, pues yo dejé de dar los abrazos en ese tiempo. Que Ujú. eso es que yo menciono, nadie que llegue a mi consultorio se va a ir sin que yo le dé un abrazo, a no Ujú. ser que hay personas que no les gusta, siempre Ok. soy respetuosa. Pero todo eso no hay, y eso provoca adrenalina, provocan esas sustancias, hasta el cortisol, toda una serie de sustancias que hace que uno se mueva, que uno tenga deseos de vivir, de salir adelante, de reír, de jugar, de tantas cosas y no estar viendo a la persona con miedo, con culpa de decir, si yo salgo a comprar algo y si traigo el virus y puedo em, contagiar a alguien en la En casa, esos o tiempos, si, sí. sí, en ese tiempo le comento, estaba haciendo yo una maestría en pedagogía
Y mi tesis la hice en educación y tanatología en tiempos de pandemia. Ujú. Hice toda una investigación del comportamiento de cómo se conducían las personas, los maestros, el tenerse que enfrentar a un estilo de vida distinto a la educación, de estar frente a una pantalla que no sabe cómo se maneja, y los niños en todo eso, de todo el estrés que se manejó en ese tiempo, hice una investigación y de eso hice mi tesis. Doctora, actualmente aquí en Durango llevamos más de un centenar de suicidios. Así es, Esta es la cifra oficial, un así es, centenar, la oficial. De la no oficial no hablaré, aunque sabemos que es mayor. así es. Tengo Esto es la entendido que son oficial. como 104, ¿verdad? Poco más, Ok, la en la oficial. oficial. Ujú. De la no oficial No, no. no hablaré, pero ¿por qué estamos alcanzando cada vez más cantidades de suicidios? Porque ya tenemos una línea amarilla, ya tenemos personas como usted que afortunadamente acceden a venir a estos espacios de comunicación. Muchas gracias. Este, tenemos también a personas que se han tratado de tirar de puentes, que los han tratado de hacer suicidios públicos, o sea, donde los vean, donde estén, y parece que no están relacionados, pero mi pregunta va enfocada a qué los relaciona a todo esto. O sea, ¿cuál es la relación que tiene todo esto? Bueno, tenemos el número, creo que es el número 5 a nivel nacional Ujú. en suicidios. A las personas que tienden que quieren tirarse de los puentes, ellos están pidiendo que alguien les ayude. Realmente ninguna persona que se suicida se quiere suicidar, ninguna. Lo que no quiere es estar sufriendo. Ok, Y por eso se van a esos lugares. Ahora, ¿qué lo puede? Se van a los lugares donde pueda alguien ayudarlos. ¿Qué está pasando? El desempleo, el tema de las adicciones, la depresión, el estar tanto metidos en las redes sociales que pueden inclusive incursionar en retos que ahí aparecen, les facilitan. Inclusive hay clubs donde las personas pueden buscar retos de muerte. retos y el que sea más creativo. O sea, hay mucho, pero sí está pasando. Hay muchas, yo entiendo que no sé qué población no he visto de mujeres que son jefas de familia. Y las mujeres jefas de familia hay que salir a trabajar. O trabajas o trabajas. No Claro, es que sea una mala mamá, es que hay que trabajar. es que no Y hay de entonces sé otra. que se quedan, esos chicos se quedan solos sin ninguna dirección y terminan realizando actividades que no deben. Pero también es que no hay mucho de dónde agarrarse, doctora. Así es, porque hay un intento de suicidio, a pesar de todo lo que hay, no se está atendiendo. El intento, si no pudimos prever el intento, Porque no vimos las señales. porque no detectamos los factores de riesgo, en el intento, en la intervención después del intento, no hay no hay un seguimiento. Y después de eso tampoco se presenta un suicidio y tampoco hay la posvención, que es el atender a los que a los que se quedan, a los sobrevivientes. Claro, Y de ahí, de esas mismas familias, muchas personas lo intentan y lo logran. Pero eso es, reincidentes, así es, reincidentes en suicidio. así es. Doctora, es muy escaso el tiempo y realmente su plática es enriquecedora, pero no me puedo ir sin preguntarle qué relación existe entre las adicciones a sustancias y el suicidio. ¿Existe una relación o no existe una relación? Existe una gran relación, para que para una persona empiece a consumir drogas, ¿qué hay más atrás? ¿Drogas legales o ilegales? De las que sea, Ujú, ok. ¿sí? Las permitidas y las no permitidas. Eh,
atrás de eso hay un fondo. No es que ciertamente hay personas que son curiosas y que quieren saber de a ver qué se siente consumir, pero la mayoría traen, atrás hay un fondo. Hay un fondo de que manejan ansiedad, se preocupan, reciben violencia, o sea, son muchas cuestiones, pero hay una gran relación, una gran relación. Eso es definitivo. Doctora, por último, si nos pudiera dar un mensaje de prevención a los padres de familia o tutores para con sus hijos o la gente que tienen alrededor, ¿qué sería? O sea, ¿qué alertas tenemos que tener en cuenta? Pues padres de familia, sociedad en general y mismos profesionales de la salud, los que no tenemos las herramientas, los que no se tienen las herramientas, aprendamos a ser un equipo multidisciplinario, aprendamos a escuchar a nuestros hijos, inclusive nos podemos darnos un tiempecito y preguntar cómo te sientes, qué te duele, qué quieres, qué necesitas. El tiempo con ellos, aunque no sea un gran tiempo, que sea de calidad, que sea de calidad. Hay que preguntarlos y si una persona nos dice, me quiero suicidar, puede estar seguro que lo está pensando. Y si lo está pensando, es muy posible que lo haga. No lo tome como alguien que decía, perro que ladra no muerde. Es una frase que se utiliza mucho. No es así. Las personas que han hablado de que lo van a intentar, es muy probable que lo hagan. Hay que llevarlo a que reciba la atención y si de momento no lo puede llevar, dígale que lo ama, abrácelo y dígale cuánto lo ama. Un día prepárele algo que usted sabe que le gusta algo de comer, prepárele algo, o sea, esos pequeños detalles, esos pequeños toques de amor, hágalo. Hágalo, por favor, sociedad, de verdad, que esto es muy serio a lo que nos estamos enfrentando. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado en que espero no sea la última ocasión en el que pueda estar con nosotros en el podcast del Victoria de Durango. Se quedan muchos temas en el aire, se nos queda la relación entre la muerte tan arraigada, la cultura de la muerte que tenemos tan arraigada, incluso glorificada en muchas partes de México, vista como una deidad también, Así la es. muerte vista también como una especie de procuradora de milagros, y por supuesto lo que tiene que ver la tanatología en la teoría y cómo se aplica en la práctica de la vida diaria, pero hoy nos quedamos con este aprendizaje que usted nos regala y que nos hace el favor de darnos su tiempo. Con muchísimo amor y como yo menciono al finalizar, que la palabra clave sea yo te ayudo. Es una frase que me gusta compartir, que creo que eso es muy valioso. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.